El mundo dice que eso es lo que veníamos estudiando, así que veníamos estudiando todas esas blasfemias y todas esas cosas del sistema romano papal, y vamos ya en el capítulo 13, en el versículo 3, donde hablábamos de que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia después que la herida fue sanada, y eso es lo que estamos viendo. Cada día el papado va acogiendo más y más más asombro ante el mundo, más maravilla. Cada vez el mundo se va maravillando más ante el sistema romano papal. Cada vez el mundo va considerándolo como de Dios, pero no tiene nada de Dios que mostrar de Dios, no tiene nada que enseñar de Dios, no ha dado ningún ejemplo de lo que es Jesús, de lo que es Dios, no ha dado ninguna evidencia de la moralidad, del respeto, de la reverencia hacia lo que es de Dios, no ha promocionado la adoración, el culto a Dios, sino, ya dijimos, a las estatuas, a las imágenes, a los muertos. Eso es lo que hace. Por eso el Señor habla cosas terribles y fuertes contra el papado, tanta como decir el Señor que no lo va a destruir mano alguna, sino que es la segunda venida, como escrito está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice que es la venida del Señor con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, como lo destruirá, queridos amigos. Es un encuentro cara a cara del hombre, el Papa que se hace Dios, con el Dios que se hizo hombre, el misterio de la iniquidad, el hombre que se hace Dios con el misterio de la piedad, el Dios, Cristo que se hizo hombre. Ese es el conflicto, todo lo que ha hecho el diablo, trabajar y usar todos estos poderes políticos y religiosos. Entonces nos dice que se maravilló el mundo. Y nos dice el versículo 4, y adoraron al dragón. ¿Y adoraron a quién? Al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra la bestia? ¿Qué nos dice la Escritura, queridos amigos? ¿Qué nos dice la historia? No se olviden que la historia es como la verdad, solo se puede conocer, pero no se puede cambiar. Y que la verdad es como la historia, solo se puede conocer, pero no se puede cambiar. Y que el Señor nos enseña la profecía, que profecía es el cuento de la historia antes de que la historia ocurra, porque Dios es el único Dios vivo y eterno que tiene el don, el poder, la virtud de la omnisciencia, conocer el fin antes del principio. Y mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios nos describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Se ha cumplido hasta aquí todo lo que Dios ha especificado en la historia profética, y se cumplirá todo lo que allí debe cumplirse, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia, y eso es lo que nos dice Dios. No discutan conmigo, no aleguen conmigo, no me ofendan a mí, no digan que yo soy, que yo esto, que lo otro. Vaya, luche con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, y vaya y revise la historia profética, que se la envío gratis a su casa, para que usted conozca cómo la Biblia se puede interpretar y cómo la Biblia la podemos entender. El que dice que la Biblia no se puede entender es el sistema romano papal, y dice que solo su clero, solo sus sacerdotes son los únicos que pueden interpretarla y decir qué quiere decir ella. Pero el Señor dice que no es así, sino que usted y yo, cada uno de nosotros, somos responsables ante el cielo de leer la Escritura, de estudiar la palabra de Dios y sacar nuestras propias conclusiones y nuestras propias opiniones, porque nuestra alma es lo que está en juego, y Dios dice que Él nos ha dado su palabra para que sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y que la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras como se conocen a través de los siglos, contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que ninguna persona está obligada a creer como norma de fe o doctrina o práctica religiosa lo que no se encuentre en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas, queridos amigos. Así es, por eso el arma más poderosa que Jesús usó delante de los doctores de la ley, delante de los poderes de este mundo,
Delante del mismísimo diablo fue escrito está. Esa fue la única arma que Cristo empleó cuando el tentador se presentó en sus engaños, queridos amigos. Y esa debe ser también nuestra arma en todo tiempo y en todo momento ante cualquier poder, por muy ensalzado y exaltado. Es escrito está. Aquí entonces estamos viendo la bestia, queridos amigos, de la que venimos estudiando, como nos la describe allá Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, y que nos decía que vi subir del agua una bestia que tenía que vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemos. Ya dijimos entonces aquí que eso blanco que se ve arriba con esas coronas son los cuernos, y las 7 cabezas, queridos amigos, ahí las tiene, y que tenía pues unas características que ya hemos estudiado, y sobre eso venimos estudiando, la bestia que sube del agua. Entonces nos dice la Escritura que la herida de muerte ha sanado, queridos amigos. Y vemos nosotros a estas alturas de la historia de la humanidad, según el papado, han sucedido 265 papas, queridos amigos. ¿Y para qué han servido 265 papas? ¿Qué bien le han prestado a la humanidad? ¿Cuál es el beneficio o el ejemplo que le han prestado a la humanidad? ¿Cómo o en qué ha representado a Dios en este mundo el papado? ¿Cómo ha representado un papa a Dios en esta tierra y en este mundo? Cambiando las cosas de Dios, tergiversando toda la palabra de Dios, adulterando las doctrinas de Dios, manoseando y tergiversando y convirtiendo la ley de Dios en un instrumento de pecado. ¿Qué le indica o le enseña la historia del papado a la humanidad? ¿Qué es la historia del papado? ¿Qué ha sido la historia del papado? Miren nada más a los súbditos del papado en este día, en este país, Colombia, aunque es en todo el mundo. Hoy todos están postrados ante el ídolo idolátrico del fútbol, queridos amigos, porque el Señor dijo que en los últimos días, ha dicho el Señor, los deportes se convertirían en una forma de idolatría. Para el diablo es muy fácil, queridos amigos, dominar, engañar y poner a los hombres a rebelarse contra Dios y a burlarse de Dios y a ir en contra del culto y la adoración a Dios, solo poniéndole a la humanidad un video, poniéndole al mundo un partido, un acto de estas cosas. Terrible, esa es una de las cosas terribles, pero la gente no lo discierne, no lo entiende. ¿Qué es lo que le ha dado entonces el papado a la humanidad? Mire nada más un pedacito de la historia que te puedo enviar a tu casa, un pedacito de la historia, nada más, que de lo que ha sido el papado aquí en la historia profética. ¿Qué fue la historia cuando el papado tuvo su apogeo? Dice, los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Igual que ahora, esto parece hubiera sido escrito esta mañana, ustedes lo han oído en las revistas, cómo mandan a hacerse tremendos palacios, tremendas mansiones, tremendas cosas, pero hablan ¿de qué? De humildad, el pueblo sumido en la más completa ignorancia. ¿Y hablan de qué? De humildad, son humildad, cara de humildad. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. 1260 años, queridos amigos, duró la hegemonía del sistema romano papal, lo cual se tradujo en 1260 años de atraso de la humanidad. La humanidad tiene 1260 años de atraso por causa del sistema romano papal, queridos amigos. Y nos dice entonces la Biblia en el versículo 4 que adoraron ¿a quién? Adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Escrito está en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, dice el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue echado del cielo a la tierra. ¿Quién es el dragón? El diablo, queridos amigos. El dragón es Satanás. ¿Cuál era entonces
¿A quién adoraron? Al dragón. ¿A quién están adorando? Al dragón. Y al adorar al dragón, dice la Escritura, adoraron a la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. ¿Cuál era entonces el Dios por medio del cual se hacía y se hace adorar Satanás? ¿Cuál es el Dios por medio del cual se hace adorar Satanás en esta tierra, queridos amigos? Que la gente lo adora y la gente no sabe. Los mismos protestantes que van con la Biblia debajo del brazo adoran a ese Dios que impuso el diablo para competir o echar abajo el culto a Dios en su día. Y la gente no se da cuenta, la gente es feliz. La gente cree que están adorando a Jesús. ¿Cuál era ese Dios ante el cual se arrodillaban y lo besaban como lo hace hoy el mundo con el Papa? Miren, lo que le hacían a ese Dios lo hace el mundo hoy con el Papa. El Papa exige que se le arrodillen y que lo besen. Y ese Dios era y sigue siendo Baal, queridos amigos, el Dios Sol, el mismo Nimrod de Babilonia, el mismo Amón-Ra de los egipcios, el mismo Tamuz de los días del profeta Ezequiel, el mismo Dios Mitra de los romanos que trajo el papado acá al cristianismo en el culto al domingo y le puso el día del Señor al domingo, pero no para referirse al día del Dios vivo y eterno, al único Dios vivo y eterno, sino para referirse al Dios Sol Mitra, queridos amigos, en el día del culto, el primer día de la semana. Eso hacen un enredo, un zambumbe. Dicen que el séptimo día es también el octavo, que eso el cuarto fue muy lindo, pero que Dios le dio autoridad y poder al papado para que el papado cambiara e hiciera lo que quisiera, cuando es el Papa en realidad el representante de todos estos sumos pontífices de Babilonia, de los egipcios, de Tamuz y del mitraísmo romano, queridos amigos. Ra, el dios Ra en Egipto, el faraón era el representante del dios Sol en la tierra, era el hijo del dios Sol. Por eso faraón quiere decir, quiere decir hijo, y Ra pues Dios, y On Sol, hijo del dios Sol. Eso quiere decir faraón, queridos amigos. Y la gente no entiende ni discierne eso. ¿Están adorando a quién? Al mismo Dios que adoraban en Egipto. Lo están adorando ahora los cristianos, tanto católicos como protestantes, queridos amigos. El mismo Dios. ¿En qué día hacían el culto a este Dios? En el domingo. El domingo es el día del Dios Sol. Por eso domingo en inglés es Sunday, que quiere decir día del sol. Y la palabra domingo viene de nuestro idioma español, viene de la palabra latina Dominus Dei, que quiere decir día del Señor, pero para referirse al Señor Dios Sol, queridos amigos. Por eso dice la Escritura que adoraron al diablo, que adoraron al dragón, que adoraron a Satanás y que también adoran a quién, a la bestia, al papado, al domingo, al Dios Sol. ¿Cómo se adora entonces, queridos amigos? Y el Papa escribió toda una encíclica que se llama Dies Domini, una carta pastoral que se llama Dies Domini, es decir, el día del Señor. Y ahí dice que el sábado fue muy lindo, fue muy bonito, pero que el día del Señor es el domingo, que el Señor dio autoridad a la iglesia para cambiar el sábado al domingo, que el domingo es el día de culto y de adoración a Dios. Lo exige y lo reclama, y cada vez que le dan oportunidad pide que se imponga el día domingo como día obligatorio. Y para allá vamos, queridos amigos, porque escrito está, es el sumum, es la cima, es el clímax de la historia profética en esta tierra. No se olviden que el conflicto entre Cristo y Satanás es por la adoración. Aquí tenemos un conflicto entre Cristo y Satanás por la adoración. Y lo que el diablo no pudo lograr en el cielo, arrogarse los poderes de Dios en el cielo, echar abajo a Dios, lo está logrando aquí en la tierra, con los poderes que dicen ser ¿qué? De Dios, que dicen servir a ¿quién? A Cristo, que dicen ser representantes de ¿quién? Del Cristo. Queridos amigos, esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. ¿Cómo se adora al Papa, queridos amigos? ¿Cómo es que se adora al Papa? ¿Cómo es que se adora a la bestia? Queridos amigos, obedeciendo y respetando todas las imposiciones por las cuales Él
reclama autoridad y dominio sobre los hombres y las naciones. Así se adora. Cuando la gente le hace caso, como decíamos, aquí había una señora que era loquita y un día salió con el cuento de que ella era reina y todo el mundo, por seguirle su locura, pues le decía su majestad, le decía reina, le decía belleza, le regalaban vestidos, le hacían coronitas de florecitas, le regalaban guantes, y ella, convencida en su locura de que era reina, pues los súbditos que se encontraban en el camino le hacían creer a ella y le seguían la cuerda, y ella estaba segura de que ella era que ella era reina. Así fue con el Papa. Alguien le dijo: no, tú eres el representante, le dijeron al obispo de Roma, tú eres el representante de Dios, y dice que se creyó el cuento de que sí, y ahí siguió, y después a punta de espada, a punta de engaño, a punta de amenazas, a punta de manipular, a punta, queridos amigos, del espíritu de Lucifer, el papado vino a hacerle creer al mundo que él era el representante de Dios, que él era el mismísimo Dios sobre la tierra, que él era Dios en este mundo, y el mundo se ha creído ese cuento. Pero no hay evidencias bíblicas, tampoco hay evidencias en el carácter de este sistema, tampoco hay evidencias históricas, tampoco hay evidencias, queridos amigos, en la moralidad de este poder, tampoco hay evidencias, queridos amigos, en absolutamente nada que tenga que ver con Dios. Así que el Señor dice que todo esto será que desenmascarado, que todo será denunciado, que esto será proclamado desde las azoteas, que el mundo lo sabrá, que el mundo entenderá y comprenderá de dónde vino y quién montó al sistema romano papal con el cuento de que era el representante de Dios. ¿Cómo se adora al Papa? Pues obedeciendo todo lo que él imponga en su demencia, en su locura, en creerse que él es lo que es. Impuso el domingo en el año 321, queridos amigos, manipulando el obispo de Roma al emperador Constantino, que vino en realidad a ser el verdadero primer papa. El primer papa fue Constantino, porque él, queridos amigos, fue el que convocó el concilio primero de Nicea, queridos amigos. Fue Constantino el que convocó el concilio de Nicea. Y mire lo que nos dice la historia profética. Escrito está en la historia profética, está en la historia de la humanidad y está en la palabra de Dios, cuando dice allá el libro de Daniel capítulo 7 versículo 25, hablándonos del sistema romano papal, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Pensaría en cambiar ¿qué? Los tiempos, es decir, las fiestas de Dios. Cambiar las fiestas de Dios y cambiar la ley de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios que haría el Papa. Cuando dice que pensaría en cambiar los mandamientos de Dios, no se está refiriendo a un acto casual, sino premeditado, queridos amigos, una cosa maquinada, conspirada, premeditada, y escrito está en la historia a principios del siglo cuarto, más exactamente el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Constantino, el emperador romano, expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. Y oiga lo que dice la historia profética: los obispos de la Iglesia Católica, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos paganos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la Iglesia. Y así fue como la fiesta pagana, el venerable día del sol, como dice Constantino que se impusiera, llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. De ahí comienza el odio, el diablo a quitar que todo lo que sea el culto de adoración a Dios, y pone el culto de adoración ¿a quién? A él, a Satanás, queridos amigos. Esa es la manera como
como se impuso el culto de adoración entonces del sábado. Y así es como el mundo religioso católico ignorante y el mundo protestante engañado por sus pastores, adora al papado y no a Cristo. Por eso dice que la tierra entera se maravilló delante de la bestia, y por eso dice que adoraron el mundo entero también a la bestia y al dragón, al diablo y al papa. Adoran a Satanás y no a Cristo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia profética de cómo el sábado vino a convertirse en un día de culto al sol, y cómo el papado mismo ellos dicen que fueron ellos, que ellos fueron los que impusieron el domingo. Eso está en la historia, queridos amigos. Oiga lo que dice aquí Thomas Enright, presidente del Colegio Redentor en el año de 1884, febrero 18, del catolicismo. Dice: pruébenme solamente con la Biblia que estoy obligado a guardar el domingo como día sagrado. No existe semejante ley en la Biblia. Es una ley de la Santa Iglesia Católica. La Biblia dice, el mandamiento dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice: no, por mi poder divino yo anulo el día del sábado y te ordeno guardar como sagrado el primer día de la semana. Y he aquí el mundo civilizado entero se somete en obediencia, lleno de respeto a la autoridad de la Santa Iglesia Católica. Mire, ellos dicen que hicieron el cambio. El cambio fue hecho ¿por quién? Por el sistema romano papal, queridos amigos, y lo declaran como una ¿qué? Como una marca. Dice: por supuesto que la Iglesia Católica declara que el cambio del sábado al domingo fue un acto suyo, y este acto es una marca, como lo llaman, marca de su poder eclesiástico en asuntos religiosos. Viene también de la oficina del cardenal Gibbons en el año de 1895, queridos amigos. Es tremendo. Y los protestantes lo saben, queridos amigos. Los protestantes saben que este es un cambio que el papado ha hecho, y que ellos se van detrás de todo esto. Dice el mismo sistema romano papal en nuestro domingo. En febrero de 1950 dice la Iglesia Católica: por 1000 años antes de la existencia de un protestante y en virtud de su divina misión, cambió el día del sábado al domingo. Los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para su adoración pública, después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mentalidad protestante no parece reconocer que al observar el domingo aceptan la autoridad del interlocutor de la Iglesia, el Papa. Mire, están en contra del Papa, dicen que es un poder pagano, que es un poder falso, que es un poder mentiroso, que es la bestia, que es Babilonia, pero se van detrás de lo que el papado ha puesto, queridos amigos. Esas son las maravillas que el diablo hace. Entonces nos dice la Escritura ¿qué nos dice la Escritura? Que adorarían al dragón, ¿y a quién? Al papa. Y dirían: ¿quién lidia con el papado? Nadie, queridos amigos. La gente, nadie. Los políticos se le inclinan, se le somete. El mundo entero le dice que su santidad, Santo Padre, le llaman Dios, le llaman Padre. Queridos amigos, blasfemias. Todas estas son blasfemias ante Dios y contra Dios. Y nos sigue diciendo el versículo 5, todo esto es historia. Vaya, miren la historia, confírmelo en la historia. La profecía es historia, y todo esto lo hemos visto, usted lo ha conocido, usted lo sabe, usted lo ha leído, usted lo oye, todos los días lo oye, y cada día lo van a oír más y más, porque el Señor va a poner esto sobre el tapete, para que el que tenga oído, como dice aquí el versículo 9 de Apocalipsis 3, oiga lo que dice el Espíritu. Entonces nos dice el versículo 5 de Apocalipsis 13: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Qué hablaba? Se le dio ¿qué? Boca.
para que hablara que grandes cosas y blasfemias. ¿Cuáles son esas grandes cosas, queridos amigos? Pues la Biblia nos dice que las grandes cosas que dice son: una, que tiene poder y autoridad para cambiar la ley. Esas son palabras grandes a los oídos de Dios, que dice Él que es inmutable, el Dios que dice que es inconmovible, el Dios que dice, y escrito está en Malaquías 3:1, que yo Jehová no cambio, el Dios que dice allá en el libro, queridos amigos, de Santiago capítulo 1 versículo 16, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación, y que Dios no cambia, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Decir que tiene poder el papado para cambiar la ley de Dios, son cosas, palabras grandes. Esas son grandes cosas, hablar grandes palabras a los oídos de Dios. Y la segunda, que dice que tiene poder y autoridad para imponer días de fiesta, parrandas, que son sus fiestas. Todas las fiestas del papado son parrandas, queridos amigos, ofensivas a Dios, difamatorias de Dios, abominables a Dios, aborrecibles a Dios, blasfemas a Dios, degradantes de los hombres, depravantes y también perversiones. Queridos amigos, eso es hablar palabras grandotas, palabras, ya todas son parrandas. La parranda santa, y a la parranda santa le sigue la parranda del San Pedro y del San Pablo, la parranda del Corpus Christi, la parranda de la Navidad, la parranda del Año Nuevo, la parranda del Halloween, la parranda de todos los santos. Queridos amigos, esas son palabras grandes que habla, cambiar e imponer las fiestas, como el Señor lo profetizó y escrito está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo matará. Eso es lo que dice la Escritura, y cambiará la ley y los mandamientos de Dios. No ha habido ningún otro poder, queridos amigos, ni político ni religioso, que haya puesto su planta sobre esta tierra, que haya hecho lo que el papado ha hecho. Ni Nerón, ni Napoleón, ni el Kaiser Guillermo, ni tampoco los poderes babilonios como Nabucodonosor, como Darío, como los griegos, hicieron lo que el papado ha hecho antes. Los reyes de Babilonia y los reyes de Medo-Persia y los reyes, queridos amigos, de muchas naciones del mundo se conmovieron ante el poder de Dios y se convirtieron a él, como Nabucodonosor, como Darío, como Ciro, queridos amigos, convirtieron a Dios y reconocieron al Altísimo como el Dios sobre todos los dioses, queridos amigos. Pero este poder, teniendo toda la luz y la revelación, antes él cree que él es el hombre que se puede hacer a sí mismo Dios, o que el diablo lo puede nombrar como representante de Dios sobre esta tierra. ¿Cuál otra es hablar grandes cosas? Poder para quitar y poner reyes. Esa fue la cosa que se arrogó el papado, que él tenía poder para quitar y poner reyes, cosa que solo Dios vivo y eterno puede hacerlo, porque él es el único que tiene en su mano y en su poder el destino de las naciones. Él es el que quita y pone, nos dice la Escritura. Pero el papado habló grandes cosas, diciendo que él tenía poder, que él tenía sobre todos los poderes de esta tierra. Oiga lo que dice el papado en la enciclopedia de Ferrari, diccionario católico, artículo Papa. Oiga lo que dice de todo esto. El Papa es de tan elevada y suprema dignidad que, propiamente hablando, él no ha sido establecido en ningún rango de dignidad. O sea, él es fuera de serio, él no tiene ningún rango de dignidad, sino que ha sido colocado en la cúspide de todos los rangos dignatarios. Oiga, es un fuera de serie, se declara un fuera de serie en esta tierra. Dice, asimismo, él es el monarca divino, supremo emperador y rey de reyes. Oiga, cómo blasfema de Dios. Dice, de ahí que el Papa es coronado con una triple tiara como rey del cielo y de la tierra y de las regiones bajas de la tierra. Aún al Dios mismo lo echa del cielo y se pone él en el cielo, rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones bajas de la tierra. Cosas grandes contra Dios, queridos amigos, es lo que nos dice allí. Todo eso está en la historia, queridos amigos. Y el punto 4, se pone la triple corona, queridos amigos, echando a Dios como Dios soberano del cielo y de la tierra y de las regiones bajas, y se pone el quinto, imponiendo
el celibato, queridos amigos, pervirtiendo la naturaleza del hombre, cambiándole la naturaleza al hombre, diciendo que el hombre deja de ser hombre según el propósito de Dios, y le impone entonces el celibato a sus empleados. El padre de todas las perversiones sexuales es el celibato. De ahí vienen todas las perversiones sexuales, queridos amigos, porque el Señor dijo, y escrito está allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, oiga lo que dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, queridos amigos. No es bueno que ¿qué? No es bueno que el hombre esté solo, dice el Señor en Génesis, en el capítulo 2, allí nos lo dice el Señor, léaselo, ahí para que usted vea la naturaleza que Dios creó en el hombre. Al celibato, pervertir ¿qué? La naturaleza humana. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 11, nos dice, hablándonos de este poder, oiga lo que dice la profecía, tan interesante, queridos amigos, como el Señor en un versículo nos da cualquier cantidad de temas y cualquier cantidad de siglos y de años de historia en un solo versículo. Esa es la facultad que tiene Dios, es la virtud asombrosa y maravillosa de comprimir en un solo texto, en un solo versículo, todo un montón de historia. Oiga lo que nos dice aquí en el libro de Daniel, hablándonos del sistema romano papal, porque todo esto es la historia del sistema romano papal. Daniel capítulo 11, versículo 37, nos dice que del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, del Dios vivo y eterno de sus padres no haría caso, sino que cambiaría, traería un Dios nuevo, Baal, Mitra, Ra, Tamuz. No haría caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres. Oh, qué tremendo, queridos amigos. Dice, no haría caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él es el Dios de los dioses, Él es el supremo Dios. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios Sol. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, le pondrá todos esos vestidos con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno, de allá traído del paganismo, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Qué tremendo, queridos amigos. Eso es lo que ha hecho el papado. Eso es hablar que grandes cosas, queridos amigos. Y nos dice también que se arrogará el poder y la autoridad para excomulgar. Eso es hablar grandes cosas. Decirle a alguien que usted queda excluido del cielo, que usted es indigno a los ojos de Dios, eso es hablar grandes cosas. Excomulgar, como decía el sistema romano papal, extra ecclesiam non salus est. Es decir, fuera de la Iglesia Católica todo el mundo se pierde, y dentro de la Iglesia Católica todo el mundo se salva. Eso es hablar ¿qué? Palabras grandes contra Dios, queridos amigos, porque Él es el único que dice quién es digno y quién es indigno. Para los ojos de Dios no existen los herejes. Los herejes son aquellos que van en contra de Dios, y mientras el papado quemaba a los santos del Altísimo por herejes, en realidad los sacerdotes, los curas y los cardenales y los obispos y los arzobispos, los verdaderos herejes a los ojos de Dios. Qué terrible.